Te he dicho 1000 veces que no toques nada. ¿O es que no entiendes español? El tono cortante de mi madre atravesó el salón mientras yo retiraba mi mano de un antiguo jarrón maya. Sus palabras cayeron como un látigo, haciendo que todos los presentes, primos, tíos, mi hermana Isabel, voltearan a mirarme con esa mezcla de lástima y satisfacción que siempre me reservaban. El despacho del abogado Mendoza estaba abarrotado de muebles antiguos y olía a papel viejo y maderas nobles. El ventilador de techo apenas movía el aire caliente de Mérida. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Y el sudor me resbalaba por la espalda mientras permanecía de pie, como si no mereciera ocupar uno de los asientos de cuero. Isabel, en cambio, se abanicaba con elegancia, sus pulseras de oro tintineando con cada movimiento. Mamá le había pasado un pañuelo de seda para que se secara la frente. A mí ni me miró. En ese momento, mientras observaba a mi familia reunida para el reparto del patrimonio de mi abuelo, sentí cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. La hacienda que creían suya, las reliquias que ya estaban vendiendo en secreto, todo lo que daban por seguro estaba a punto de cambiar. Ellos simplemente no lo sabían todavía. Había vuelto a Mérida 3 días antes, tras recibir una escueta llamada del abogado Mendoza. Su presencia es requerida para la lectura del testamento de don Francisco Vega Montero. Me había dicho con tono formal. Mi abuelo, el hombre que me había enseñado a descifrar glifos mayas cuando tenía apenas 7 años, había fallecido hacía un mes. Nadie me avisó. Me enteré por un periódico local online que seguía desde Madrid, donde terminaba mi doctorado en conservación de patrimonio. Durante años, la familia Vega había construido su fortuna e influencia a partir de los descubrimientos arqueológicos de mi abuelo. Lo que pocos sabían era que, desde que tengo memoria, yo había sido la única que lo acompañaba en sus expediciones reales, la única que entendía su pasión por preservar, no por vender. Pero cuando decidí estudiar historia y restauración en lugar de administración de empresas, mi familia decidió que era una inversión perdida. Mi madre cortó mi mensualidad, y mi padre simplemente dejó de hablarme. Lo más doloroso fue que, cuando intentaba contactar a mi abuelo, siempre me decían que estaba ocupado o de viaje. Después de años de llamadas sin respuesta, también dejé de intentarlo. Llevaba financiando mis estudios 5 años con trabajos de medio tiempo y becas, mientras veía en redes sociales cómo Isabel recibía un auto nuevo por su cumpleaños o un viaje a Europa por su graduación en finanzas. Yo sabía que mi abuelo pagaba por todo eso y mucho más. Lo que no sabía era que también pagaba la hipoteca de la mansión familiar, las deudas de mi padre, y mantenía el elevado estilo de vida al que mi familia se había acostumbrado. Procedamos con la lectura del testamento, anunció el abogado Mendoza, ajustándose las gafas y desplegando un documento con el sello notarial. La sala cayó en un silencio expectante mientras comenzaba a leer las disposiciones preliminares. Donaciones a la Universidad Autónoma de Yucatán, al Museo Regional de Antropología, pequeños legados para el personal que había servido fielmente a mi abuelo durante décadas. Entonces llegó mi turno. A mi nieta, Ana Sofía Vega Ruiz, leyó el abogado, haciendo una pequeña pausa. Mi corazón se aceleró. Por un momento, pensé que tal vez mi abuelo había recordado nuestras tardes en su estudio, clasificando fragmentos de cerámica, transcribiendo textos antiguos. Le dejo la cantidad de $1 mexicano. La risa de Isabel fue la primera en estallar, seguida por la sonrisa satisfecha de mi madre. Algunos hijos simplemente no dan la talla, dijo ella, mirándome directamente. Mi padre fingió examinar su teléfono, evitando cualquier contacto visual. El abogado Mendoza me extendió una moneda de $1, brillante y fría, que tomé con dedos temblorosos. A mi nieta Isabel Vega Ruiz, continuó el abogado, le dejo la suma de $6.900.000 americanos, así como todas mis acciones en Antigüedades Vega y la colección de arte precolombino actualmente en exhibición en la residencia familiar. Isabel saltó de su asiento con un chillido de alegría, abrazando a mis padres que sonreían orgullosos. «Lo sabía. Siempre fui su favorita», exclamó, mientras sacaba su teléfono para tomar una selfie con el documento que le entregaba el abogado. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la vergüenza y la humillación me quemaban por dentro. «Gánatelo por tu cuenta, Ana Sofía», dijo mi padre sin mirarme, su primer comentario directo hacia mí en años. «Es hora de que aprendas cómo funciona el mundo real». Me levanté para irme,
guardando la moneda en el bolsillo de mi pantalón. El peso de las miradas burlona me acompañó mientras caminaba hacia la puerta. Estaba a punto de girar el picaporte cuando la voz del abogado Mendoza me detuvo. «Espere, señorita Ana Sofía. Hay un documento adicional de don Francisco que debe ser leído ahora». En ese momento, el silencio cayó de nuevo sobre la habitación. Algo en el tono del abogado hizo que todos nos tensáramos. Vi cómo mi madre intercambiaba una mirada nerviosa con mi padre. Isabel dejó de teclear en su teléfono. Yo me di la vuelta lentamente, con la mano aún en el picaporte, dudando si realmente quería escuchar más humillaciones. Don Francisco dejó instrucciones específicas de que esta carta fuera leída solamente después de las disposiciones principales del testamento, y con todos los beneficiarios presentes, explicó Mendoza mientras extraía un sobre sellado con el emblema personal de mi abuelo. Un jaguar estilizado en cera roja. La carta estaba escrita a mano, con la caligrafía firme y elegante que reconocería en cualquier parte. El abogado carraspeó y comenzó a leer. A mi querida nieta Ana Sofía, la única que vio el valor de preservar nuestra historia cuando todos los demás solo veían el precio. Mi madre palideció. Isabel dejó caer su teléfono. Para Ana Sofía Vega Ruiz, le dejo la totalidad de la hacienda Xcanatún, incluyendo todos los terrenos, la casona principal, y los 3 cenotes ubicados dentro de la propiedad. También le dejo mi colección personal de documentos coloniales, artefactos arqueológicos no catalogados oficialmente, y mi biblioteca completa de investigación, junto con los fondos de la Fundación Vega para la Preservación del Patrimonio Maya, que ascienden a $8 millones americanos. Mi madre se levantó de un salto. «¡Esto es imposible! Tiene que ser un error». Su voz sonaba aguda, casi histérica. El abogado Mendoza continuó imperturbable. Asimismo, mi nieta Ana Sofía recibirá todos los derechos de autor de mis publicaciones académicas y el control total sobre qué piezas de la colección familiar pueden ser vendidas, exhibidas o deben ser devueltas a las comunidades indígenas de origen. «¡No puede hacer esto!», gritó mi padre, poniéndose de pie. «Hemos sido nosotros quienes administramos ese patrimonio durante décadas». El abogado Mendoza lo miró por encima de sus gafas. Don Francisco era muy claro respecto a sus deseos, y todos los documentos están debidamente legalizados. Isabel comenzó a llorar, el maquillaje corriéndose por sus mejillas. Pero si ella ni siquiera lo visitaba, yo estuve con él hasta el final. Fue entonces cuando el abogado sacó una caja pequeña de madera tallada y me la entregó. Don Francisco también dejó esto específicamente para usted, señorita Ana Sofía. Pidió que lo abriera en privado. Tomé la caja con manos temblorosas, sintiendo su peso. Sabía que contenía más que objetos materiales. Contenía la verdad. «No me lo creo», murmuró mi madre, su rostro una máscara de furia contenida. Después de todo lo que hicimos por él, el abogado Mendoza tenía una última cosa que añadir, y su voz resonó en la sala como una sentencia. Don Francisco dejó una nota final. «La historia no se vende al mejor postor. Se preserva para quienes sabrán valorarla». Mi madre gritó entonces, un sonido agudo que pareció romper algo en el aire sofocante de la habitación. Y yo, por primera vez en muchos años, me permití sonreír. Salí del despacho con la caja bajo el brazo y la carta del abuelo en mi bolso. El sol de Mérida me golpeó con fuerza mientras bajaba los escalones de cantera. No miré atrás, pero podía sentir cómo el mundo que mi familia había construido empezaba a desmoronarse a sus espaldas. Había venido esperando un adiós. Me iba con un comienzo. Los siguientes días pasaron en una especie de neblina. Me hospedé en un pequeño hotel del centro histórico, lejos de la mansión familiar. Necesitaba espacio para procesar lo que había ocurrido y lo que estaba por venir. La primera noche, sola en mi habitación, abrí la caja de madera que mi abuelo me había dejado. Dentro encontré un antiguo medallón de jade con la figura de Ixchel, la diosa maya de la luna y la medicina. Había pertenecido a la abuela de mi abuelo. Junto a él, un manojo de cartas, todas dirigidas a mí, fechadas a lo largo de los últimos 5 años, todas devueltas sin abrir, con sellos que indicaban dirección desconocida o destinatario se mudó. Mentiras. Todas mentiras. Abrí la primera carta con dedos temblorosos. «Mi querida Ana Sofía», comenzaba. «Han pasado 3 meses desde tu partida a Madrid y no he recibido noticias tuyas. Espero que tus estudios vayan bien. La hacienda está silenciosa sin tus preguntas constantes». Carta tras carta, descubrí la verdad. Mi abuelo nunca había dejado de intentar contactarme. Me había enviado dinero que nunca recibí, invitaciones a expediciones que nunca me llegaron, y palabras de aliento que mi familia se había asegurado de que no escuchara. Mientras ellos me decían que el abuelo estaba demasiado ocupado o decepcionado para hablar conmigo, él creía que yo lo había abandonado.
La última carta era la más dolorosa, fechada apenas un mes antes de su muerte. «He contratado a un investigador privado para encontrarte», escribía. «No puedo aceptar que simplemente hayas desaparecido. Tengo tanto que mostrarte, incluyendo los nuevos documentos que encontramos en el cenote norte». En ese momento, sentada en esa pequeña habitación de hotel, lloré por todo el tiempo perdido, por las conversaciones que nunca tuvimos, por los descubrimientos que no compartimos. Pero también sentí una determinación crecer en mi interior. Mi familia no solo me había robado a mí, le habían robado a mi abuelo sus últimos años con la nieta que realmente compartía su pasión. A la mañana siguiente, contacté nuevamente al abogado Mendoza. Era hora de conocer mi herencia. La hacienda Excanatún se alzaba majestuosa a las afueras de Mérida, sus paredes de piedra caliza brillando doradas bajo el sol yucateco. El camino de entrada estaba flanqueado por palmeras reales y árboles de flamboyán en plena floración, creando un túnel de llamas rojas y naranjas. El coche del abogado Mendoza avanzaba lentamente por el camino de grava, mientras yo observaba con asombro lo que ahora me pertenecía. Su abuelo adquirió esta propiedad hace 30 años, explicó Mendoza. La restauró completamente, pero mantuvo su estructura original del siglo XVIII. Los cenotes están en la parte posterior de la propiedad, uno de ellos aún sin explorar completamente. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos a la casona principal, una construcción imponente de 2 plantas, con amplios corredores y arcos de piedra. Sabía que mi familia conocía esta propiedad, pero jamás me habían traído aquí. Otro secreto más que habían guardado celosamente. ¿Quién ha estado administrando la hacienda?, pregunté mientras descendíamos del vehículo. Don Jacinto Cuo, el mayordomo principal, ha estado al servicio de su abuelo durante más de 20 años. Él y su familia viven en una casa dentro de la propiedad. Como si hubiera sido invocado por nuestras palabras, un hombre maya de unos 60 años apareció en la entrada. Su rostro, marcado por el sol y los años, se iluminó al verme. «Señorita Ana Sofía», dijo con una voz cálida que me resultó inmediatamente familiar. «Don Francisco siempre dijo que usted vendría algún día». Nos recibió con una reverencia ligera y nos guió al interior de la casona. El frescor nos envolvió en cuanto entramos. Pisos de mosaico hidráulico en patrones geométricos, techos altos con vigas de madera oscura y muebles antiguos cuidadosamente conservados. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que vi al final del pasillo principal. Una puerta doble de caoba tallada se abrió ante nosotros, revelando una biblioteca inmensa. Estanterías desde el suelo hasta el techo, repletas de libros, manuscritos y carpetas. Mesas de trabajo con lupas y herramientas de conservación. Y en el centro, una gran mesa de mármol sobre la cual descansaba un códice maya protegido por una vitrina de cristal. «El estudio principal de don Francisco», anunció don Jacinto. «Aquí es donde pasaba la mayor parte de su tiempo». Me acerqué lentamente, temerosa de que todo fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. En las paredes había fotografías enmarcadas. Mi abuelo en diversas excavaciones. Mi abuelo recibiendo premios. Y allí, en un rincón, una fotografía que me paralizó. Yo a los 10 años, sosteniendo con orgullo un fragmento de cerámica que habíamos restaurado juntos. «¿Me permitiría mostrarle algo, señorita?», preguntó don Jacinto, dirigiéndose a un archivador antiguo de madera. Extrajo una carpeta y me la entregó con cuidado. Al abrirla, encontré informes detallados sobre mí, recortes de prensa sobre una pequeña exposición en la que había participado en Madrid, una copia de mi tesis de maestría, incluso fotografías tomadas a distancia. Yo saliendo de la universidad, yo en un café con compañeros de clase. Su abuelo la seguía de cerca, explicó don Jacinto. Contrató a varias personas para que le informaran sobre sus logros. Estaba muy orgulloso de usted. Mi garganta se cerró, pero nunca me contactó directamente después de los primeros años. Don Jacinto y el abogado Mendoza intercambiaron una mirada. «Eso no es cierto, señorita», dijo don Jacinto con suavidad. Don Francisco le escribía cada semana, le envió boletos de avión en varias ocasiones, incluso viajó a Madrid 2 veces para sorprenderla, pero siempre regresaba decepcionado. Decía que usted se negaba a verlo. El abogado Mendoza abrió su maletín y extrajo otra carpeta. «Tengo aquí los registros de todas las transferencias bancarias que don Francisco realizó a su nombre durante los últimos 5 años, mensualidades, pagos de matrícula, incluso el depósito para su apartamento en Madrid». Tomé los documentos con manos temblorosas. Transferencias por cantidades que nunca había visto. Dinero que jamás llegó a mí. Todo interceptado por mi familia, probablemente por mi padre, quien tenía acceso a las cuentas del abuelo como administrador familiar. «Esto no puede ser legal», murmuré.
la rabia creciendo en mi interior. No lo es, confirmó Mendoza. Es fraude y apropiación indebida. Su abuelo comenzó a sospechar hace aproximadamente un año, cuando intentó contactarla durante su enfermedad. Fue entonces cuando contrató al investigador privado y descubrió lo que su familia había estado haciendo. Don Jacinto se acercó a otro mueble y extrajo una caja metálica. El señor guardaba todo: recibos, comprobantes, copias de las cartas. Incluso grabó algunas conversaciones telefónicas con sus padres cuando comenzó a sospechar. El abogado asintió gravemente. Esa evidencia fue crucial para que pudiera modificar su testamento sin posibilidad de impugnación. También hay una denuncia formal preparada contra sus padres e Isabel, que don Francisco dejó a su discreción presentar o no. Me dejé caer en la silla del escritorio de mi abuelo, abrumada por la magnitud de la traición. No solo me habían alejado de él, sino que habían robado su dinero, mentido sistemáticamente y destruido una relación que significaba todo para mí. ¿Por qué haría mi familia algo así?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Don Jacinto respondió con la sabiduría de quien había observado a la familia durante décadas. Porque usted representaba una amenaza para ellos, señorita. Usted entendía verdaderamente el trabajo de don Francisco. Ellos solo veían piezas para vender, terrenos para explotar, pero usted veía lo mismo que él. Historia para preservar. En ese momento mi teléfono comenzó a sonar. Era Isabel. Ignoré la llamada, pero inmediatamente llegó un mensaje. Necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Mamá y papá quieren reunirse contigo mañana. Apagué el teléfono y lo guardé. Ya no más manipulaciones. Ya no más mentiras. Don Jacinto, dije, levantándome con renovada determinación. ¿Podría mostrarme el resto de la hacienda? Quiero verlo todo. Mientras recorríamos los pasillos, las habitaciones y los jardines de lo que ahora era mi legado, sentí que cada paso me alejaba de la persona insegura que había entrado al despacho del abogado días atrás. La moneda de $1 seguía en mi bolsillo, un recordatorio del desprecio de mi familia y del camino que había recorrido, pero ahora tenía algo mucho más valioso, la verdad, y con ella, el poder para decidir qué hacer a continuación. Al caer la tarde, de pie junto al cenote principal, observando el agua cristalina iluminada por los últimos rayos del sol, tomé mi decisión. Mi abuelo no solo me había dejado una propiedad y una fortuna, me había dejado una misión, y yo estaba lista para cumplirla. Don Jacinto, dije, mientras observábamos juntos el cenote, mañana comenzaremos a catalogar todo. Cada documento, cada pieza. Es hora de que la colección Vega sea lo que mi abuelo siempre quiso que fuera. Un legado para el conocimiento, no para el mercado negro. El anciano mayordomo sonrió, y en sus ojos vi un reflejo del orgullo que mi abuelo habría sentido. Don Francisco estaría muy contento, señorita Ana Sofía. Muy contento. Los siguientes días fueron un torbellino de descubrimientos. Pasaba horas en la biblioteca, examinando los documentos que mi abuelo había recopilado durante décadas. Manuscritos coloniales que detallaban la vida cotidiana en Yucatán durante la conquista española, mapas antiguos de cenotes y ciudades mayas aún sin excavar, diarios de exploradores del siglo XIX que habían recorrido la península cuando las grandes ciudades mayas aún permanecían ocultas bajo la selva. La colección era más vasta y valiosa de lo que había imaginado, un tesoro histórico que mi familia había intentado fragmentar y vender al mejor postor durante años. Con ayuda de don Jacinto, comencé a entender la magnitud de lo que había estado ocurriendo. Su padre venía cada mes. Me explicó mientras revisábamos un archivo de fotografías catalogadas. Se llevaba piezas pequeñas, fáciles de transportar, documentos que parecían insignificantes. Don Francisco fingía no darse cuenta al principio, pensando que quizás su hijo finalmente estaba interesándose en su trabajo. ¿Cuándo se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando?, pregunté. Cuando encontró un jarrón maya de su colección privada a la venta en una subasta en Nueva York, bajo un nombre falso, pero él reconocería esa pieza en cualquier parte. La había restaurado con sus propias manos. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas y mensajes de mis padres e Isabel, alternando entre súplicas y amenazas veladas. Los ignoré todos. Estaba demasiado ocupada descubriendo la verdadera dimensión del legado de mi abuelo, y con ella, la profundidad de la traición familiar. Al tercer día, mientras examinaba un antiguo baúl en el sótano de la hacienda, encontré algo que me dejó sin aliento. Un diario personal de mi abuelo. Las páginas estaban llenas de su caligrafía precisa, acompañadas de bocetos de piezas arqueológicas y notas sobre sus investigaciones. Pero lo que me hizo detenerme fue un sobre pegado en la contraportada. Dentro había una fotografía mía de bebé y un mechón de mi cabello. «Siempre fuiste su favorita», dijo una voz desde la puerta del sótano.
Me giré sobresaltada para encontrar a mi madre, observándome con una mezcla de desdén y cálculo en su mirada. ¿Cómo entraste aquí?, pregunté, poniéndome de pie y guardando instintivamente el diario detrás de mí. Don Jacinto podrá ser muy leal a tu abuelo, pero no puede impedir que la hija del dueño original entre a su propia casa, respondió con una sonrisa fría. Además, olvidaste cambiar los códigos de seguridad. Dio unos pasos hacia mí, sus tacones resonando en el suelo de piedra. Ana Sofía, creo que hemos empezado con el pie izquierdo. Todo esto es un malentendido que podemos resolver en familia. ¿Un malentendido?, repetí incrédula. ¿Llamas malentendido a robarme 5 años con mi abuelo? ¿A interceptar su dinero? ¿A mentirle sobre mí? Mi madre agitó la mano como si espantara una mosca molesta. Tu abuelo estaba volviéndose senil en sus últimos años. Veía conspiraciones donde no las había. Nosotros solo intentábamos proteger el patrimonio familiar. ¿Protegerlo? ¿Vendiéndolo pieza por pieza en el mercado negro? Su expresión se endureció. No seas ingenua, Ana Sofía. ¿De verdad crees que puedes administrar todo esto tú sola? ¿Una estudiante que ni siquiera ha terminado su doctorado? Tu abuelo cometió un error dejándote a cargo, pero podemos arreglarlo. Sacó un documento de su bolso y me lo extendió. Es un acuerdo simple. Tú conservas la hacienda y una asignación mensual generosa. Nosotros nos encargamos de administrar la fundación y la colección. Todos ganamos. Tomé el documento y lo examiné brevemente. Era una trampa legal que esencialmente me dejaría la cáscara vacía, mientras ellos se quedaban con el verdadero tesoro: el control sobre las piezas arqueológicas y los fondos de investigación. ¿Y si me niego?, pregunté, devolviéndole el papel. Su sonrisa desapareció. Entonces prepárate para una batalla legal que durará años. Tu padre tiene contactos en todas partes. Podemos hacer que cada permiso, cada certificación para esta hacienda se complique misteriosamente. Podemos cuestionar la capacidad mental de tu abuelo cuando modificó el testamento. Podemos hacer que tu vida sea muy difícil, Ana Sofía. La miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de la madre que alguna vez creí tener. No encontré nada. Tienes hasta mañana para decidir, concluyó, dándose la vuelta para marcharse. Piénsalo bien, la familia es lo único que realmente importa al final. Cuando se fue, me quedé temblando, el diario de mi abuelo apretado contra mi pecho. Era la primera vez que veía claramente la manipulación y la avaricia que habían definido a mi familia durante toda mi vida. Esa noche no pude dormir. Pasé horas leyendo el diario de mi abuelo, descubriendo su preocupación creciente por el comportamiento de mi padre, sus sospechas sobre piezas desaparecidas y su dolor al creer que yo lo había abandonado. Las últimas entradas eran las más desgarradoras, escritas cuando ya sabía que estaba enfermo. He contratado a Mendoza para modificar mi testamento, escribió 3 meses antes de su muerte. Si no puedo reunirme con Ana Sofía en vida, al menos puedo asegurarme de que reciba lo que siempre debió ser suyo. Temo que la familia intentará impugnarlo, pero he tomado precauciones. La verdad siempre encuentra su camino a la luz. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos pero la mente clara, llamé al abogado Mendoza. Necesito que prepare los documentos para presentar la denuncia formal contra mis padres e Isabel, le dije sin preámbulos. Y quiero iniciar el proceso para registrar oficialmente toda la colección en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Está segura, señorita Ana Sofía? Una vez que iniciemos ese proceso, no habrá vuelta atrás. Estoy segura, respondí. Mi abuelo dedicó su vida a preservar nuestra historia. No voy a permitir que se convierta en mercancía. Después llamé a 3 de mis colegas de Madrid, especialistas en conservación y catalogación. Les ofrecí vuelos, hospedaje y un contrato generoso para ayudarme con el proyecto más importante de mi vida: transformar la hacienda Xcanatún en un centro de investigación y museo vivo. Finalmente, me reuní con don Jacinto y el resto del personal de la hacienda. A partir de hoy vamos a implementar nuevos protocolos de seguridad, les informé. Nadie de mi familia tiene permitido el acceso sin mi autorización expresa, y necesito un inventario completo de todo lo que hay en la propiedad. Don Jacinto asintió con una sonrisa de aprobación. Don Francisco estaría orgulloso, señorita. Muy orgulloso. Esa tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevas cámaras de seguridad, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel. No puedo creer que vayas a denunciar a tu propia familia, dijo sin saludar, su voz temblorosa de rabia. ¿Tienes idea de lo que esto le hará a nuestra reputación? ¿A nuestro apellido? ¿Te refieres al apellido que has estado usando para vender ilegalmente patrimonio cultural? Respondí con calma. Sí, tengo una idea bastante clara. Eres una hipócrita.
Siseo, desapareces durante años, y ahora vuelves pretendiendo ser la guardiana moral de la familia. ¿Crees que no sé que solo te importa el dinero, igual que a todos nosotros? Te equivocas, Isabel. A mí me importa lo que le importaba al abuelo. Preservar nuestra historia, no venderla. Y no desaparecí. Ustedes me alejaron sistemáticamente. Hubo un silencio. Y luego un sollozo ahogado. No sabes lo que estás haciendo, Ana Sofía. Papá está furioso. Dice que preferirá verte en la calle antes que permitir que destruyas todo lo que ha construido. Lo que ha construido es una mentira, Isabel. Y ya es hora de que todos lo vean. Colgué y bloqueé su número. Ya no había espacio para dudas o manipulaciones. Mi camino estaba claro ante mí. Las semanas siguientes fueron intensas. La denuncia formal contra mis padres e Isabel provocó un terremoto en la alta sociedad de Mérida. El respetado empresario Javier Vega, su elegante esposa Carmela y su brillante hija Isabel de repente se vieron envueltos en un escándalo que crecía cada día. Los periódicos locales comenzaron a investigar. Pronto aparecieron artículos sobre piezas arqueológicas vendidas ilegalmente en el extranjero. Un reportero particularmente persistente descubrió conexiones entre mi padre y varios traficantes conocidos de antigüedades. El INAH abrió una investigación formal. Mi madre intentó una última jugada desesperada. Organizó una rueda de prensa donde me describió como una hija resentida, que inventaba historias para vengarse por no haber sido la favorita de la familia. Ana Sofía siempre fue problemática, declaró con lágrimas en los ojos. Abandonó a su abuelo cuando más la necesitaba, y ahora quiere destruir el legado familiar. La respuesta llegó de una fuente inesperada. El director del Museo Regional de Antropología, un hombre que había conocido a mi abuelo durante décadas, convocó su propia conferencia de prensa. Presentó fotografías de piezas que habían desaparecido de la colección Vega y que posteriormente fueron identificadas en galerías privadas en Europa y Estados Unidos. También mostró cartas de mi abuelo expresando su preocupación por la forma en que mi padre manejaba la colección. Francisco Vega Montero era un verdadero guardián de nuestro patrimonio cultural, declaró el director. Su nieta Ana Sofía está siguiendo sus pasos, y el museo apoya plenamente sus esfuerzos para recuperar y preservar la colección. La opinión pública cambió rápidamente. Los antiguos amigos de mis padres comenzaron a distanciarse. Los clientes de las empresas familiares cancelaron contratos. Isabel perdió su puesto en la junta directiva de una prestigiosa fundación cultural. Mientras tanto, yo trabajaba incansablemente. Con ayuda de mis colegas de Madrid y varios arqueólogos locales, comenzamos a catalogar sistemáticamente cada pieza de la colección. Descubrimos que aproximadamente un tercio había desaparecido a lo largo de los años, vendida ilegalmente por mi padre. Pero lo que quedaba seguía siendo extraordinario. 3 meses después de la lectura del testamento, recibí una visita inesperada en la hacienda. Don Jacinto entró a mi oficina, que había sido el estudio de mi abuelo, con una expresión que mezclaba sorpresa y recelo. Señorita Ana Sofía, su abuela está aquí. Me quedé paralizada. Mi abuela, doña Elena, había sido una figura distante durante toda mi infancia. Se había separado del abuelo años antes de mi nacimiento, y la veíamos solo en ocasiones formales, siempre manteniendo una fría cortesía. Según mi madre, había abandonado al abuelo por otro hombre, aunque nunca se divorciaron oficialmente. Hazla pasar, dije, preparándome para otro enfrentamiento familiar. Doña Elena entró con pasos lentos pero seguros. A sus 78 años, mantenía la elegancia y postura que la habían caracterizado siempre. Vestida impecablemente, con el cabello blanco recogido en un moño perfecto, parecía una visitante de otra época. Ana Sofía, dijo a modo de saludo. Has cambiado. Han pasado muchos años, abuela. Ella asintió, observando el estudio con ojos que parecían catalogar cada cambio desde la última vez que estuvo allí. ¿Puedo sentarme? Le ofrecí una silla y me senté frente a ella, esperando que revelara el motivo de su visita. He estado siguiendo lo que está pasando, comenzó. Los periódicos, las investigaciones, el escándalo. Tu madre me ha llamado varias veces, llorando, diciendo que estás destruyendo a la familia. Contuve un suspiro. Otra persona más que venía a defender a mis padres. Lo que está destruyendo a la familia son sus propias acciones, abuela. El tráfico ilegal de patrimonio cultural es un delito. Para mi sorpresa, ella esbozó una leve sonrisa. Lo sé. Por eso me fui. La miré confundida. Tu madre te contó que abandoné a Francisco por otro hombre, ¿verdad? Cuando asentí, ella negó con la cabeza. Qué conveniente para ellos. La verdad es que me fui porque no podía soportar lo que Javier estaba haciendo con la colección de tu abuelo. Empezó poco después de que se casara con Carmela. Piezas pequeñas al principio, luego documentos, finalmente artefactos completos.
¿El abuelo lo sabía? No al principio. Estaba tan ocupado con sus expediciones, tan entusiasmado con sus descubrimientos. No veía lo que ocurría bajo su propio techo. Cuando finalmente se lo dije, se negó a creerlo. Su propio hijo, su orgullo. Tuvimos una fuerte discusión. Le di un ultimátum, o Javier o yo. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Elegí irme para no verlo sufrir cuando finalmente descubriera la verdad. Pero nunca dejé de amarlo, ni de vigilar lo que ocurría. Sacó de su bolso un sobre grueso y lo colocó sobre el escritorio. Esto es para ti. Son fotografías, registros, notas que he ido recopilando durante años. Evidencia de cada pieza que tu padre ha vendido ilegalmente, con fechas, compradores, precios. También hay registros de las cuentas bancarias en el extranjero, donde ha estado depositando el dinero. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era un archivo meticuloso, organizado cronológicamente, que documentaba décadas de saqueo sistemático. ¿Por qué no hiciste nada con esto antes?, pregunté. Lo intenté. Contacté anónimamente a las autoridades varias veces, pero tu padre tiene amigos poderosos. Las investigaciones siempre se estancaban misteriosamente. Hizo una pausa. Además estaba Francisco. A pesar de todo, no quería destruirlo completamente demostrándole que su hijo era un ladrón. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Pero ahora es diferente. Francisco se ha ido, y tú estás aquí, haciendo lo que siempre debió hacerse. Estoy lista para testificar si es necesario. Le tomé la mano, sintiendo una conexión que nunca había existido entre nosotras. Gracias, abuela. Antes de marcharse, doña Elena se detuvo junto a una fotografía de mi abuelo y yo cuando era niña. Él siempre supo que serías tú quien continuaría su verdadero legado. Incluso antes de que naciera Isabel, él lo sabía. Hay algo en ti, Ana Sofía. La misma luz en los ojos, la misma determinación, el mismo respeto por el pasado. Con la evidencia proporcionada por mi abuela, el caso contra mis padres e Isabel se fortaleció considerablemente. Las autoridades congelaron sus cuentas mientras la investigación avanzaba. La mansión familiar, que resultó estar hipotecada hasta el límite, fue puesta a la venta para pagar deudas acumuladas. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de vitrinas especiales para la nueva sala de exhibición que estábamos preparando, don Jacinto me informó que tenía visitantes. Su padre e Isabel están en la entrada principal, señorita. Insisten en hablar con usted. Mi primer impulso fue negarme. Después de todo lo ocurrido, ¿qué podían querer decirme? Pero algo en mí, quizás la misma curiosidad académica que me había llevado a estudiar el pasado, quería escuchar lo que tenían que decir. Hazlos pasar al patio central, indiqué. Y por favor, quédate cerca. El cambio en ellos era notable. Mi padre, siempre impecablemente vestido, llevaba ropa arrugada y barba de varios días. Isabel, quien solía presumir de su aspecto perfecto, parecía haber envejecido años en pocos meses. Ambos se veían derrotados. Ana Sofía, comenzó mi padre con voz cansada. Hemos venido a negociar. ¿Negociar?, repetí, manteniendo mi distancia. La investigación está en manos de las autoridades ahora. No hay nada que negociar. Por favor, intervino Isabel, su habitual arrogancia reemplazada por desesperación. Estamos al borde de la ruina. Mamá está tomando medicamentos para la ansiedad. Nuestros amigos no nos reciben. Necesitamos un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo crees que podríamos tener después de todo lo que han hecho? Mi padre se pasó una mano por el rostro. Retira la denuncia. Diles que fue un malentendido familiar. A cambio, te daremos el control total de lo que queda de la colección. Incluso podemos devolver algunas piezas que guardamos aparte. La audacia era increíble. Incluso ahora, seguían ocultando artefactos robados. ¿Y el dinero de las ventas ilegales?, pregunté. ¿Las piezas que ya no pueden recuperarse porque las vendieron a coleccionistas privados? ¿Los años que me robaron con el abuelo? El pasado no puede cambiarse, respondió mi padre, evitando mi mirada. Pero el futuro sí. Piensa en el apellido Vega, en lo que significará para ti si esto continúa. Serás la nieta que envió a su familia a la cárcel. No, papá. Seré la nieta que honró el verdadero legado de su abuelo. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Prefiero ser conocida por defender lo correcto que por ser cómplice de lo incorrecto para mantener las apariencias. Isabel se puso de pie bruscamente. Eres una egoísta. Siempre lo has sido. Te crees mejor que nosotros, pero solo tuviste suerte. Si el abuelo no hubiera cambiado su testamento. El abuelo cambió su testamento porque finalmente vio la verdad. La interrumpí. Y esa es la diferencia entre ustedes y yo.
Yo nunca quise su dinero o su colección para venderla. La quería para preservarla, como él me enseñó. Mi padre tomó del brazo a Isabel, quien parecía a punto de lanzarse sobre mí. Vámonos. Esto fue un error. Mientras los veía alejarse por el camino de la hacienda, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había perdido a mi familia, pero había encontrado mi propósito. 6 meses después de la lectura del testamento, la hacienda Excanatún abrió sus puertas como el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Maya Francisco Vega Montero. Arqueólogos, historiadores y estudiantes de todo el mundo comenzaron a llegar para trabajar con la colección, ahora debidamente catalogada y en proceso de restauración. El día de la inauguración, bajo el cálido sol de Yucatán, corté la cinta ceremonial rodeada no de mi familia biológica, sino de la familia que había encontrado, colegas apasionados por la preservación cultural, don Jacinto y el personal de la hacienda que me había acogido como una hija, mi abuela Elena, quien había vuelto a la propiedad que una vez compartió con el hombre que nunca dejó de amar, y estudiantes locales ávidos de conocimiento. Entre los asistentes, noté a una anciana maya que me observaba con intensidad. Cuando me acerqué a saludarla, tomó mis manos entre las suyas. Mi esposo trabajó con don Francisco hace muchos años, dijo en español pausado. Él siempre decía que don Francisco era diferente a otros arqueólogos. No venía a tomar, venía a aprender y a devolver. Sus palabras me conmovieron profundamente, confirmando que estaba en el camino correcto. Esa noche, sola en el estudio que había sido de mi abuelo, saqué la moneda de 1 peso que mis padres me habían entregado con desdén, aquel día en el despacho del abogado. La había conservado como recordatorio del valor de la dignidad frente a la humillación. La coloqué en una pequeña caja de madera tallada junto al medallón de jade de mi abuela y las cartas que nunca recibí. Un archivo personal de todo lo perdido y lo ganado. Afuera, las estrellas brillaban sobre los cenotes y los antiguos árboles de la hacienda. En algún lugar del terreno, probablemente había artefactos mayas aún sin descubrir, esperando pacientemente, como habían esperado durante siglos. Tomé mi cuaderno de notas y comencé a escribir, como lo hacía cada noche desde que había llegado a la hacienda. No era solo un registro de los descubrimientos arqueológicos o de los avances en la catalogación. Era la continuación del diario de mi abuelo, una promesa de que su pasión por preservar la historia no moriría con él. Algunos hijos simplemente no dan la talla, había dicho mi madre aquel día. Tenía razón, pero no de la manera que ella creía. Yo no daba la talla para ser como ellos, codiciosos, dispuestos a vender su herencia cultural por dinero rápido, capaces de mentir y manipular incluso a su propia familia. En cambio, había encontrado mi propia medida. La de una mujer determinada a proteger el pasado para las generaciones futuras, a honrar a quienes vinieron antes y a construir algo que perduraría mucho después de que el dinero y el prestigio social se hubieran desvanecido. Mientras escribía bajo la suave luz de la lámpara de mi abuelo, sonreí al pensar en la ironía. Mis padres habían intentado borrarme, pero en el proceso me habían ayudado a encontrar exactamente quién estaba destinada a ser. El camino no había terminado. Sabía que habría más batallas por librar, más piezas que recuperar, más historias que descubrir. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía completa. El peso de un único peso mexicano me había mostrado mi verdadero valor. Y ese valor, como las antiguas reliquias mayas que ahora protegía, era incalculable. Mis padres se rieron mientras le daban a mi hermana 6,9M. A mí me dieron $1 y dijeron, gánatelo por tu cuenta. Mi madre sonrió con desprecio. Algunos hijos no dan la talla. Pero cuando el abogado leyó la carta final del abuelo, en la lectura del testamento, mi madre empezó a gritar. A diferencia de las típicas historias de venganza, donde el conflicto y la confrontación directa son protagonistas, este relato muestra cómo la verdadera victoria proviene de honrar un legado cultural y preservar la historia. Mientras muchas historias de desherencia familiar se centran en la retribución, esta narrativa revela cómo Ana Sofía transforma la humillación inicial en una misión trascendente que va más allá de la simple venganza personal. Cuando una joven historiadora es públicamente humillada por su familia durante la lectura del testamento de su abuelo, recibiendo solo 1 peso mientras su hermana obtiene millones, descubre que ha sido víctima de años de manipulación y mentiras. Su familia no solo la alejó de su abuelo, sino que también vendía ilegalmente valiosas piezas arqueológicas del patrimonio cultural maya. Una poderosa carta póstuma de su abuelo cambia todo al revelarle que le ha dejado una hacienda histórica y una invaluable colección de artefactos mayas, junto con la misión de preservarlos. Con determinación,
Ana Sofía enfrenta a su familia, expone sus actividades ilegales y transforma la hacienda en un centro de investigación y conservación del patrimonio cultural. Si alguna vez has sido subestimado o excluido por tu propia familia, esta historia te mostrará que el verdadero valor no se mide por la aprobación de otros, sino por la integridad y el propósito que encuentras en tu propio camino. A veces, un simple peso puede enseñarte que tu valor es, en realidad, incalculable. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.